Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este video estaremos examinando algunas cosas de Apocalipsis 13, el cual tiene algunos aspectos oscuros. Leeremos algunas partes para empezar. La traducción que emplearé será la NBI a menos que indique lo contrario. Empecemos. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Vayamos ahora al versículo 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Muy bien, aquí tendremos algunas cosas obvias, muy familiares para todos. Lo primero, la descripción que obtenemos en Daniel 7, de la cuarta bestia de 10 cuernos. Pero aún así tenemos algunas desconexiones. En Daniel 10 solo tenemos una bestia final. En Apocalipsis tenemos 2, una del mar y otra de la tierra. Ahora, el camino que seguiremos para tratar de descifrar estas 2 bestias no será obvio para algunos. Si viste los 2 últimos videos que subí a mi canal, sabrás a qué me refiero. La trayectoria que seguiremos será la Biblia hebrea, y esto será el libro de Job, las 2 bestias, Leviatán y Behemoth. Así que tenemos 2 criaturas, una marina y una terrestre, que se oponen a Dios, y solo Dios tiene el poder para destruirlas. Todo este tipo de lenguaje que funciona como figura del caos marino y terrestre. En los videos pasados analizamos un poco esto, cómo estas bestias fueron relacionadas con el tiempo final en la literatura judía. Creo que es la mejor manera de contextualizar esto, y por supuesto Daniel 7 también está en juego. Muy bien, no profundizaremos mucho aquí, nos centraremos más en la marca de la bestia. Leamos rápidamente el versículo donde encontramos esto, y dice así: En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Así que obtenemos este número, 666. Ahora, en cuanto a este número, hay un sinfín de interpretaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy esto sigue siendo oscuro. Veamos algunos detalles. Algunos intérpretes han asumido que el número 6 simboliza la imperfección y el mal, porque presumiblemente no llega al número perfecto 7. Sin embargo, el número 6 no funciona de esa manera en la Biblia ni en ninguna otra parte del Apocalipsis. Para tratar de sustentar esta idea, han proporcionado números como los 600 años de edad de Noé, la fecha del diluvio y la medida de la estatua del rey Nabucodonosor de Babilonia, que eran 60 codos de alto y 6 codos de ancho. También la altura del gigante Goliat, 6 codos y 1 palmo, y el peso de su lanza, 600 ciclos de hierro. Ahora, una pequeña nota con respecto a la estatura de Goliat. Obtenemos 6 codos y 1 palmo si seguimos el texto masorético. Sin embargo, en la Septuaginta, los rollos del mar muerto y Josefo, la estatura de Goliat es de 4 codos y 1 palmo. La evidencia textual está claramente del lado de Goliat más bajo. Los números que vimos ahorita buscarían demostrar que el número 6 se alinea a la idea de maldad. Sin embargo, tenemos varios pasajes donde este no es el caso. Por ejemplo, la caída del muro de Jericó después de 6 días, el aniquilamiento total del enemigo con el lanzamiento simbólico de 6 flechas, las medidas perfectas del templo de Dios a los ojos de Ezequiel. Fue 6 días después cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para presenciar su transfiguración. En Apocalipsis, los 4 seres vivientes que cantan alabanza sin cesar tienen 6 alas. En ninguna parte de las Escrituras se señala específicamente el número 6 para representar el mal.
Originalmente el número 6 estaba conectado a la semana de 7 días, indicando el final de la actividad o de un periodo requerido, suficiente para completar una situación específica. El número 6 también asume el contenido de cumplimiento, totalidad perfecta. Este significado parece deberse a que el 6 es un número par, lo que induce a la idea de perfección en una tarea o acción. Filón de Alejandría llama al número 6 un número perfecto. Sus discusiones al respecto no muestran ninguna conciencia de un aspecto negativo. Finalmente, el número 7 mismo aparece asociado con el dragón, que tiene 7 cabezas y 7 diademas, y con la bestia, que también tiene 7 cabezas. Así que creo que esta idea no funciona por lo antes mencionado. Ahora, la pregunta obvia que surge de todo esto es: ¿la marca de la bestia es simbólica o literal? Responder a esto es sumamente complejo. Aunque parezca insólito, el texto no es concluyente en esto. Existirán personas que injuriarán a otras porque, por ejemplo, no creen en una marca física o viceversa. Ahora, si vamos al texto griego, al término que se traduce como marca, obtenemos charagma, y este término no resuelve el problema, ya que puede ser ambiguo. Veamos un poco acerca del término charagma. Charagma tiene los significados de marca, sello u objeto grabado. Charagma se deriva de charazo, que significa cortar en punta o afilar. Posteriormente desarrolló un sentido técnico de inscribir en madera, piedra o latón. Luego, en un significado especializado, se usó para el lanzamiento de un dado y por lo tanto para la acuñación de monedas. Charagma se usó en la época romana para las impresiones en monedas y de marcas en animales. Los documentos eran validados como verdaderos mediante la imposición de un timbre o sello, charagma en este caso. Ahora, charagma, aparte del libro de Apocalipsis, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29, y allí se traduce como imagen tallada o escultura, y se usa en el sentido de trabajo manual producido por un artista o artesano en la producción de un dios pagano. En el libro de Hebreos 1:3 podemos encontrar un sinónimo o afín de charagma. Este es el término charácter, que se traduce allí como imagen. Charácter también lo encontramos en la Septuaginta. Se usa para una cicatriz dejada en la piel a causa de una quemadura. En Levíticos 13:28 lo podemos encontrar. Sin embargo, estos términos pueden usarse de manera literal o figurativa. Por ejemplo, charácter es usado por Filo más de 50 veces y lo usa para la impresión que Dios graba en el alma humana, y dice que esta impresión es nada menos que el Verbo eterno, usado claramente aquí de manera figurativa. Algunos, basados en el sentido de charagma, reclaman el uso de monedas. Sin embargo, el texto no menciona monedas. No dice que los cristianos se nieguen a usar monedas. No dice que la imagen está en las monedas. Ese tipo de cosas. Volvamos al número 666. Y bueno, tenemos una variante para ese número en el papiro 115. Este fragmento es el manuscrito más antiguo de Apocalipsis 13 que se ha encontrado. Y allí obtenemos el número como 616 para el número de la bestia, por lo cual algunos teólogos han dudado sobre la lectura tradicional 666. Muchos han adoptado esta lectura como el número verdadero. Esta variante era conocida por Ireneo, sin embargo, él afirmó que se trataba de un error y el número correcto era 666. Y bueno, 666 tiene la lectura mayoritaria, así que pensé en mencionar eso. Ahora, algunos han sugerido que la lectura 616 explica la variante Nero-Caesar, que se obtiene mediante gematría del griego al hebreo. Sin embargo, Ireneo, que estaba mucho más cerca del contexto que nosotros y conocía de Nerón, no menciona su nombre como posibilidad para el 666. No le da ninguna consideración en absoluto. Así que Ireneo propuso otros nombres, y mediante gematría se han propuesto muchos nombres desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y por supuesto las interpretaciones modernas son realmente extrañas, ya que esto se ha relacionado con la tecnología. Por ejemplo, cuando se implementó la tarjeta de crédito, para muchos cristianos modernos eso era la marca de la bestia. Luego llegaron los chips y de manera insólita en los años 2019 al 2021, algunos afirmaban que el tapaboca era la marca de la bestia o la vacuna.
Luego, para algunos, la inteligencia artificial es el camino para interpretar esto. Y por último, las criptomonedas es el sistema de la bestia para algunos. Sin embargo, siendo sinceros, nadie ha resuelto esto, aunque hay algunos que dicen haber resuelto esto, ¿no? Esto es un misterio que hasta el día de hoy es oscuro. No tenemos una contribución real segura del Antiguo Testamento. Todos estos sistemas que intentan alinearse con ciertos nombres usando la gematría hacen un poco de trampa para que funcione. Ninguna de estas cosas ha ganado. Para terminar, algunos han traído un pasaje para explicar el 666. Este es 2 de Crónicas 9:13, donde leemos que Salomón obtuvo 666 talentos de oro. Así que se argumentaría que él era un monarca malvado y siniestro, que simplemente estaba ordeñando a todos por su riqueza y explotaba a su propia gente. Sin embargo, esto no es convincente. La representación de Salomón en la literatura judía del Segundo Templo no es mala. Al contrario, es un exorcista, tiene poder sobre los demonios. Es más una figura mesiánica que un anticristo. Entonces, debemos admitir que este número es oscuro. Debido a la ausencia de datos que tenemos, no podemos llegar a una conclusión segura. Por lo tanto, al igual que como vimos en Daniel 9, ningún sistema escatológico aquí tiene supremacía sobre otros. Quizás en algunos aspectos sean más coherentes, pero no tienen todo resuelto, y debemos reconocer que esto solo compete a la soberanía de Dios. Dios les bendiga.